Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D en esta noche en el canal público de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Mar del Plata, desde donde cada jueves vamos analizando cada una de las situaciones, un poco del resumen de la semana, un poco profundizar con algunos de los protagonistas sobre algunas cuestiones que también nos hacen a todos. También la palabra económica en un ratito con el licenciado Roberto Manuel Ortega, quien nos va a estar analizando seguramente algo de la inflación o algunas de las cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, porque hay mucho de lo económico por estas horas, hay mucho para hablar. Más allá de la cifra de inflación, que prácticamente estamos naturalizando, lamentablemente, con más del 50% de inflación interanual, con una situación realmente crítica y que, por suerte, todavía sigue sorprendiendo, ¿no?, que los números sean tan altos. Lo que ocurre con la situación financiera del país y particularmente de la provincia de Buenos Aires, donde el propio gobernador Axel Kicillof ha salido a hablar dando conferencia de prensa diciendo que queremos pagar, está la voluntad de pago, pero no podemos afrontar las deudas o los compromisos de pago por lo menos para enero. Esto ha generado que nuevamente se reabra la grieta en la provincia de Buenos Aires, porque lo que Kicillof hace referencia a que esto está relacionado con la cuestión de la herencia recibida. Y otra vez la herencia, ¿no? Estamos como con el verano, todavía no arrancamos, por lo menos en lo meteorológico, ya estamos pasando mitad de enero, los turistas siguen viniendo y el verano cuesta que aparezca. Bueno, parece que con los gobiernos también está costando un poco el comienzo, pero lo aducen, como en casi todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos, a una herencia recibida. ¿Será tal la herencia? Aparece por ahí la cuestión, esta ley impositiva de modificaciones que se ha hecho o que ha pedido el gobernador y que ha tenido sus modificaciones en la legislatura bonaerense y que incluso el propio Kicillof ha reclamado que no era lo que él pedía y que se ha ayudado a los poderes concentrados y demás. ¿Cuánto tiene de verdad? ¿Cuánto hay de eso en torno a toda esta cuestión? De eso vamos a hablar en esta noche del Día D, porque se encuentra en nuestros estudios el diputado provincial Maximiliano Abad de Juntos por el Cambio. Con él vamos a estar dialogando de estas cuestiones, de la herencia recibida, de la situación financiera de la provincia, de cuánto hay o no de cierto y también de esta ley que ha propuesto el gobierno provincial y que ha sido aprobada con modificaciones en la legislatura bonaerense. Así que si les parece, comenzamos con nuestros auspicios y ya empezamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y como siempre lo hacemos, recibimos a un periodista invitado para que abra la entrevista, ¿no?, en búsqueda de distintas voces, distintas opiniones, distintas preguntas. En este caso recibimos al amigo y colega Martín Dantas de Canal 10. Hola Nicolás, un saludo también para el diputado Maximiliano Abad. Bueno, aprovechando que está ahí con ustedes, quería consultarle sobre los últimos dichos del gobernador Axel Kicillof sobre la situación económica de la provincia de Buenos Aires. ¿Es tal la herencia que recibió el actual gobernador como es la provincia que dejó María Eugenia Vidal? Recordemos que en las últimas horas ha hecho referencia a, por ejemplo, la imposibilidad de pagar parte de la deuda y es por eso que se ha solicitado una prórroga. Bueno, me gustaría conocer la reflexión del diputado Maximiliano Abad. Bueno, y justamente lo recibimos al diputado provincial Maximiliano Abad. Maxi, buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, Nico. Como siempre es un gusto charlar con vos. Bueno, en principio vamos a ir con la pregunta que hacía nuestro colega y amigo Martín Dantas con respecto a esto. Kicillof hablando de una herencia recibida, la imposibilidad de pago. ¿Qué hay al respecto de esto? Dejamos una provincia mucho mejor que la que recibimos. Todos recordamos que recibimos una provincia con una caja, para que la audiencia entienda. La caja son los recursos que tiene el gobierno para hacer frente a sus obligaciones. Pago de salarios, aguinaldos, jubilaciones, pensiones, pago a proveedores. En el año 2015, la caja que nos dejó Scioli eran de 179 millones de pesos. No podíamos afrontar nada. Nosotros dejamos una caja de 33.000 millones de pesos. Eso implica la posibilidad que tiene el gobernador de tener los recursos disponibles para hacer y afrontar todas las cosas que recién te decía. Nosotros recibimos una deuda de 9.250 millones de dólares y también lo que se denomina, que era la registrada, y una deuda oculta de 1.800 millones de dólares. ¿Qué es la deuda oculta? Era el pago, los recursos que
se debían vinculados al pago de salarios, jubilaciones, deuda a los proveedores de hospitales, de escuelas. Esa deuda en total eran de 11.250 millones de dólares. Hoy la deuda que nosotros dejamos es de 12.000 millones de dólares, con una gran diferencia. Se involucró muchos de esos recursos en realizar obra pública en toda la provincia de Buenos Aires, para sacar a la provincia del atraso en materia de infraestructura y empezar a ponerla en el camino del desarrollo. Entonces, esta deuda es una deuda que autorizó la legislatura de la provincia de Buenos Aires con el acompañamiento de distintos bloques que hoy forman parte del Frente de Todos. Por eso es una deuda institucionalizada, es una deuda que tiene la legitimidad de los actores de la provincia de Buenos Aires y, como te dije, es prácticamente la misma deuda que cuando asumimos, con una diferencia sustancial, que es haber hecho obra pública en toda la provincia de Buenos Aires, desde rutas, asfalto, gas, cloaca, vivienda. Realmente ha habido una revolución en obra pública. Por eso nosotros decimos que dejamos una provincia mucho mejor que la que recibimos y, como te decía, con una caja muy importante. Ahora, vamos a adentrarnos en la deuda. Y Kicillof dice que no tiene los recursos para afrontar. ¿Por qué dice eso justamente? Sí. Yo creo que es una decisión que ha tomado porque, primero, la deuda es un bono de Scioli, el bono Buenos Aires 2021, de 250 millones de pesos, de dólares, perdón. Eso es el 1,8% de la deuda de la provincia de Buenos Aires. En la transición, nuestro gobierno le dijo claramente cuáles eran los vencimientos y cuáles eran los instrumentos que tenía para hacer frente al pago de la deuda. Desde el artículo 9 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, pasando por la posibilidad de colocar endeudamiento. Hace poco tiempo atrás nosotros autorizamos al gobierno de la provincia, por una ley de la legislatura, a colocar deuda para afrontar los primeros vencimientos hasta el mes de marzo. Al mismo tiempo le dimos otra herramienta que es la fiscal impositiva para que puedan recaudar los fondos necesarios. En definitiva, tiene distintos instrumentos que se los pusimos en conocimiento, pero al mismo tiempo otros se los dimos para afrontar la deuda. Pero es una decisión que tiene que tomar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros sí decimos es que nos tienen que informar sobre qué es lo que piensan hacer con el tema de la deuda, porque está en juego también la reestructuración de la deuda nacional, y atrás de esa decisión que tomen también está en juego el destino de los bonaerenses. Por eso a nosotros nos sorprendió las declaraciones del gobernador Kicillof. Rápidamente pusimos luz sobre donde se quería poner oscuridad. Se dio un debate público en este sentido, pero estamos convencidos que el gobernador tiene que convocar a la oposición y contarles qué es lo que van a hacer en materia de deuda, cuáles son los pasos que van a seguir, cuáles son los objetivos que están buscando, porque atrás de cualquier decisión que se tome estamos todos los bonaerenses. Ahora, Maxi, sería peligroso que un gobernador decida, digamos, tomar que sea una decisión política y no la quiera tomar, digamos, como para poder pagar un vencimiento de deuda, porque deja prácticamente la provincia en default, digamos, ante esto, más allá de la buena fe de los acreedores que pidió. Sí, la buena fe de los acreedores. O sea, hay una intención de Kicillof de no pagar. La buena fe de los acreedores, que hoy está buscando que el 75% de los que tienen acciones en esta deuda, en este bono, lo autoricen a prorrogarlo al 1 de mayo. Y por supuesto que tienen consecuencias. Entrar en default no es gratis, ni para la reestructuración de la deuda nacional, ni las consecuencias que puede traer a los bonaerenses. Por eso nosotros queremos tomar conocimiento de cuáles son los objetivos, qué es lo que se está buscando con estos planteos, hacia dónde se quiere ir y realmente poner, ¿no es cierto?, en estado público cuáles son las intenciones del gobierno de la provincia, que hasta el momento la desconocemos. Lo único que sabemos que ha dicho que no puede afrontar la deuda, y yo te puedo garantizar que tiene los instrumentos para hacerlo.
Así que estamos a la espera de que haya una convocatoria del gobierno de la provincia, de su ministro de Economía, que nos cuenten cuál es la hoja de ruta que tienen preestablecida con relación a este tema. ¿Y cuál sería la intención, digamos? ¿Postergar el pago del vencimiento? ¿Esperar que llegue una ayuda de nación que no llegó? ¿Cuál sería la intención de declarar algo que no es cierto? La verdad que yo no quiero hacer futurología. Yo puedo tener construida una hipótesis o varias hipótesis sobre el tema, pero no quiero decir cuál es nuestras hipótesis, porque creo que lo que corresponde es lo que nos diga qué es realmente lo que quieren hacer, lo que están buscando, cuál es su hoja de ruta. Lo que sí te puedo garantizar que tienen las herramientas, tienen los instrumentos para poder afrontar el pago de la deuda. Y si hay una decisión política de no hacerla, el gobernador tiene que explicarnos a todos los bonaerenses qué es lo que está pensando y cuáles son los objetivos en el no pago de este bono. Si uno ve las transiciones, pareciera que la nacional iba a ser mucho más compleja la cuestión de la grieta a nivel nacional que en la provincia. Sin embargo, la transición en provincia pareció muy tranquila, muy normal, en buenos términos. Sin embargo, cuando empezó la gestión fue al revés, digamos. Es como que la provincia empezó a gritarse un poco más en cuanto a las divisiones en este aspecto. ¿Cómo está la relación entre oposición y oficialismo? Lo que primero tenemos que entender es que acá se discutieron y se debatieron dos leyes. Una fue vinculado a darle superpoderes al gobernador, que eso tenía como objetivo aniquilar la legislatura, aniquilar la república en la provincia de Buenos Aires, y nosotros no estuvimos ni estamos dispuestos a que eso ocurra. Nosotros estamos convencidos que tiene que funcionar la república, tiene que funcionar la división de poderes, los pesos y contrapesos, y por lo tanto le pusimos un límite muy grande a los superpoderes que pedía el gobernador. Por otro lado, se debatió la fiscal impositiva, que era una ley que se pretendía aprobar en forma express. Entró el 24 de diciembre y querían sancionarla el 26. Y nosotros somos sensatos, somos responsables y entendemos que cuando se discute y se debate y se aprueba esta ley, lo que está en juego es el bolsillo de los contribuyentes. Por eso no dimos quórum y por eso abrimos la ley al debate. Y por suerte la abrimos, lo hicimos público y la abrimos a la posibilidad de intercambiar opiniones. Porque logramos que un impuestazo que se pretendía llevar adelante sobre la clase media y media baja, que tiene que ver con el 75% del inmobiliario urbano rural, que afectaba a propiedades valuadas en 600.000 pesos para arriba y que afectaba al 45% de los bonaerenses, logramos que a partir de este debate y de los planteos de Juntos por el Cambio, solamente queden en ese 75%, que es la mayor escala de aplicación de este tributo, 600.000 contribuyentes. Logramos que 2 millones de propietarios estén afuera de la máxima aplicación de este impuesto. Como también logramos que el aumento de la alícuota de los ingresos brutos que se pretendía hacer por este gobierno se vuelva a la alícuota del año 2019, porque en definitiva eso se trasladaba al valor del medicamento, y cuando se traslada al valor del medicamento, los que pierden son los jubilados o los sectores más vulnerables. Los jubilados porque prácticamente gastan la mitad de su jubilación en la compra de medicamentos, y los sectores más vulnerables porque pierden poder adquisitivo en algo que es elemental, ¿no es cierto?, para poder afrontar problemas de salud. Ahora, se plantea ahí que la legislatura, las modificaciones que hizo, lo plantea Kicillof, dice que benefician a grupos concentrados, a los grupos económicos, a los grandes terratenientes, etcétera. Digo, pareciera como que son los dos sectores están diciendo lo mismo y sin embargo las diferencias son enormes. Digo, ¿dónde está la cuestión? Que hay una, digamos, ¿quién miente, digamos, en esta cuestión? Es que lo importante es remitirse a los hechos. Cuando él dice que se beneficia a los grandes grupos concentrados, habla, por ejemplo, de los puertos. Y lo que se hizo fue poner una sobretasa a la carga y descarga que termina afectando a la producción y a la logística, porque afecta el precio de logística de la producción. Entonces se perjudican los puertos de la provincia de Buenos Aires en beneficio de otros puertos del país. La verdad que nosotros estamos poniendo el foco en la producción y él habla de los sectores concentrados. Cuando nosotros planteamos sostener la alícuota 2019
para los operadores de la TV por cable es porque el ingreso bruto siempre se traslada al precio final. Entonces iba a aumentar la factura de la TV por cable. Y muchos de los bonaerenses, la única posibilidad que tienen de entretenimiento es la televisión. Entonces nosotros no podemos estar siempre perjudicando al consumidor. Queríamos perjudicarlo en el aumento a los remedios. Queríamos perjudicarlo en el aumento a la TV por cable. Quisieron ponerle un impuestazo fenomenal, ¿no es cierto?, sobre propiedades valuadas en 600.000 pesos. ¿Sabes la cantidad de propiedades que hay valoradas en 600.000 pesos? Era el 45% de los bonaerenses. Y el gobernador Kicillof decía que nosotros estábamos trabajando para los ricos. Estábamos trabajando para que no haya ni un impuesto a la clase media, media-baja, que termina siendo algo que impacta directamente el bolsillo, porque lo que termina ocurriendo en la Argentina es que no hay coordinación entre los tributos provinciales, nacionales, provinciales y municipales. Entonces, al campo se lograba con las retenciones, con el aumento de las retenciones, se lograba con el aumento de una sobretasa a la actividad agrícola en la carga y descarga en los puertos. Se lograba poniéndole un aumento del 75% en inmobiliario rural. Y la verdad que la asfixia que hay en materia impositiva es muy fuerte. Entonces nosotros que hicimos, trabajamos y fuimos a la legislatura con un concepto muy claro, que era no desfinanciar la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo cuidar el bolsillo de los bonaerenses. Está claro que esta es una ley del gobernador y que nosotros fuimos a esa legislatura con el objetivo de ponerle el mayor coto posible en función de lo que anteriormente te contaba. Pero formó parte en la cual todas las partes tuvieron que ceder y que nos quedó también un sabor amargo en muchos de los temas que se plantearon. Pero no podíamos desfinanciar a la provincia de Buenos Aires porque cada mes que pasa es un mes en donde se pierde una recaudación que después no se recupera. Gracias por venir, Maxi. No, muchas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. El diputado provincial Maximiliano Abad en esta noche del día D. Vamos a una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. EDEA Web. Siempre a mano. Hacé todos tus trámites donde estés y cuando quieras. EDEA Web. Sangucherías Lo de Mario. Oferta fin de año. 32 triples. Jamón y queso, jamón y tomate, jamón y lechuga, jamón y huevo a solo 520 pesos. Encontranos en nuestras 7 sucursales de Mar del Plata y Batán. Visita lodemario.com.ar. Sangucherías Lo de Mario. Probalos y después me contás. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Cuando emprendas tu viaje, pide que sea un camino largo, lleno de aventuras y experiencias. En Personal, Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. En la continuidad de este programa recibimos al licenciado Ortega para hablar de economía. Roberto, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Nico, ¿cómo andás? Bueno, tema predominante la inflación, indefectiblemente, en la Argentina, ¿no? Indefectiblemente, ayer el INDEC sacó el último dato, ese compartido, Macri-Fernández de diciembre de 2019, lo que nos configuró que en el 2019 tuvimos la inflación más alta desde 1991. En el gráfico que vamos a mostrar, yo le muestro la inflación de 1991, que es de cerca del 83%.
No muestro el dato anterior, porque el dato anterior era cerca de 4.000% la inflación, entonces se me iba medio... Claro, veníamos de la hiperinflación de Alfonsín, primeros años del gobierno de Menem. Exacto, ¿no? Entonces, eso que nos llevó a la Argentina como sociedad, nos llevó a implementar la convertibilidad. La convertibilidad es una consecuencia de querer anclar de alguna forma la inflación y luego de esa salida que tuvimos en el año 91, tuvimos ese bajón grande de inflación que fue producto de la convertibilidad, que generó un gran problema, digamos, que la Argentina no vivía, que era tener un fuerte problema en la actividad y que el desempleo fuera el tema predominante en la Argentina en vez de la inflación. Después de la salida de la convertibilidad, en el gráfico se ve algo que es clarísimo, me parece que es una cosa muy interesante, que es que la inflación empezó a subir y viene subiendo en los últimos 15 años. Claro. No sé si se nota. Sí, sí. 2003, 2019, hay una tendencia creciente donde siempre vamos consiguiendo nuevos pisos de inflación y vamos teniendo como un escaloncito. Si bien estamos en el escalón más alto, eso es una consecuencia de 15 años de graves problemas que hubo en términos sobre todo fiscales y monetarios en la Argentina y que es lo que en principio debería empezar a resolver, si quiere tener éxito con la inflación al menos, el doctor Fernández en los próximos meses. Entonces, ¿qué podría pasar dentro de este esquema en 2020? ¿Qué podría haber? Bueno, va a haber, acá hay factores que hay de descenso de la inflación y factores que pueden hacer que la inflación aumente. ¿Cuáles son los factores de descenso que está planteando el gobierno? El primer factor es este acuerdo de precios, que hoy lo único que hay es precios cuidados, pero lo que al menos está planteado es que se va a hacer un acuerdo más general de precios, que sería el primer punto. El segundo punto es que hay una gran presión para limitar las paritarias. Digamos, en la ley de solidaridad que se puso que durante 180 días el gobierno nacional tiene medio la batuta de cómo llevar el tema salarios y hay en declaraciones planteando de que las paritarias deben ser lo más moderadas que se puedan en los términos en los que los gremios les convengan. El tercer tema es el congelamiento de las jubilaciones, también digamos que sale de la ley, y el cuarto tema es el congelamiento de tarifas. Estos 4 puntos son los puntos centrales que el gobierno quiere plantear para bajar la inflación. Pero, ¿qué hay del otro lado? ¿Cuáles son los factores que todavía tenemos, digamos, que pueden presionar para la inflación? El primer tema es que como uno arranca de una inflación muy alta, hay una cosa técnicamente que se llama arrastre de la inflación. Claro. Uno no puede bajar la inflación de 54 a 0. ¿Está bien? Entonces, eso hace de que el piso ya sea importante. Eso te pone en un piso por lo menos del 20-25%. Si uno, aparte le suma de que todo lo que dijimos antes va a generar esto, lo que se llama en economía inflación reprimida. ¿Qué va a pasar cuando terminen los 180 días? ¿Qué va a pasar con las tarifas? ¿Qué va a pasar con los salarios? ¿Qué va a pasar con las todos esos aumentos que no se dieron? Toda esa inflación reprimida, ¿cómo va a impactar en el cierre del año del 2020? El cuarto punto es que se está empezando a emitir, cosa que no pasaba desde hacía por lo menos 2 años, se está empezando a emitir, empezó en noviembre, esto también no empezó con Fernández, empezó ya con Macri, pero la emisión aumentó un 20% de la base monetaria en cerca de 2 meses. Lo cual es 20% más de billete dando vuelta. De billete dando vuelta, lo cual es muy importante y eso por ahora no se nota porque en diciembre y enero hay una estacionalidad de demanda de dinero por los aguinaldos, algunas cuestiones puntuales de la economía, pero hay que ver qué pasa a partir de febrero con eso, que puede impactar en precios. Y por último, esa emisión va a generar presión sobre el dólar, que hoy el dólar lo están reprimiendo, no en el CCL, no en contado con liquidación, no en el blue, pero sí en el oficial, pero hay que ver que cuando más brecha haya entre el blue y el oficial, en algún momento van a tener que soltar la cuerda del oficial y eso va a generar, como es tradición en Argentina, presiones inflacionarias. La pregunta es, ¿qué es lo que va en el año a tener más preeminencia? Si los factores de ascenso o los factores de descenso. ¿Cuál es el dato clave, que no lo puse acá para decirlo? El dato clave es cómo se cierre la deuda. Si nosotros en marzo logramos cerrar un acuerdo con los acreedores y con el Fondo Monetario Internacional de postergar 2 años la deuda, o por lo menos pagar el capital dentro de 2 años y solamente pagar intereses, que creo que es por donde va a ir la cosa, puede tener algún éxito esta cuestión. Si no, vamos a estar en un gran problema porque el problema del dólar va a ser un problema muy acuciante, porque vamos a tener que los pocos dólares que hay en Argentina los vamos a tener que usar para pagar deuda, si no vamos a un default.
Y si vamos a un default, porque defaulteando la deuda vamos a tener un gran problema macroeconómico para poder financiar un montón de cuestiones. Esta es la cuestión inflacionaria del 2020. Partimos de un piso muy alto, es decir, yo creo que la inflación tiene un piso de entre 25 y 30%, y después para arriba va a depender de cómo influyan los factores que estamos hablando. Gracias, Roberto. Por favor. El licenciado Roberto Manuel Ortega y la economía. Y si les parece, vamos a compartir un comentario que hace el periodista invitado del día de hoy, Martín Dantas, de Canal 10. Hola Nicolás, gracias por esta oportunidad y pensando en los temas que preocupan, me parece, en los últimos días y que también se repiten en cada una de las temporadas, tienen que ver con determinados conflictos que el poder político no logra desactivar llegando a una temporada de verano. Estamos hablando, por ejemplo, de la situación de los maleteros. Reclaman una registración justa, laboral, son cerca de 30 personas. Hay trabajadores que tienen más de 30 años cumpliendo esta función, es decir, vienen desde la vieja terminal. 9 audiencias durante el 2019, nunca se resolvió el conflicto y ahora nos encontramos con un bloqueo, con un corte que tiene ya varias jornadas y que perjudica, por ejemplo, a aquellos que eligen para veranear la ciudad de Mar del Plata, los que se van después de pasar unos días descansando en nuestras playas, a los vecinos, ni hablar de los propios trabajadores. Y este choque de jurisdicciones no lo resuelve ni el poder político municipal, ni el provincial, ni el nacional, y esto perjudica a la ciudad también porque termina siendo noticia en los medios nacionales como aquellos que no son capaces de recibir a los turistas en una estación de micros y terminan bajando en plena calle. Me parece que es un tema a tratar y que no tiene que volver a repetirse. El poder político tiene que ponerse al frente de estas situaciones. Le agradecemos a Martín Dantas por su comentario. Por cierto, también esta realidad que tiene que ver con esta protesta, este bloqueo de la terminal, que también aparece como preocupante, sobre todo en esta época de recambio de turismo, donde tantos vehículos y tantos micros, por cierto, están llegando a nuestra ciudad. Nosotros no tenemos más tiempo. Si les parece, los invito para reencontrarnos el próximo jueves a las 22, aquí en el Canal Universidad. Que tengan una muy buena noche, una gran semana. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.